ejemplo se desea galvanizar a placas de hierro por medio de una electrodeposición o electrodepositación de zinc mediante una solución de sulfato de zinc en una solución de ácido sulfúrico, utilizando electrodos de zinc y hierro con las siguientes condiciones de operación en un arreglo mixto. Nos dan el diagrama. Ojo aquí que ya no van a ver, pues ya no se especificaría cuáles son las reacciones, sino más bien tendríamos que guiarnos en el diagrama de la celda, ¿no? Entonces el diagrama que ejemplifica nuestro sistema, en donde utilizamos zinc del ánodo, un electrodo de hierro como cátodo y sobre ese necesitamos hacer una electrodepositación, ¿sí? Bien. Los datos que nos dan de manera extra serían número de tanques, densidad de corriente, eficiencia catódica, cada tanque cuántos ánodos y cátodos tiene, un área sumergida del cátodo de 40 por 40, la caída de potencial por conexiones y la tarifa energética. Entonces, en este caso no nos dan nada más acerca de la caída de sobretensión por activación anódica, catódica, y tampoco nos dan valores de la solución. Entonces, con estos datos vamos a construir las preguntas que nos piden. Bien. Entonces, la pregunta que nos hacen es lo siguiente, o sea, nos dan nos dan una tabla con ciertos datos, pero también nos hacen algunas preguntas y nos dan también datos ahí. El inciso A dice, determina la resistencia óhmica si la distancia inicial de los electrodos son 5 centímetros y la solución tiene una conductividad de 0.19 Siemens por centímetro. Después nos dicen, determine la distancia final de los electrodos en centímetros después de 24 horas de operada la celda continua. Aquí vamos a hacer una pequeña consideración para poder determinar este valor. El inciso C nos dice, determine el potencial aplicado por tanque. El inciso D nos dice, determine el consumo energético en kilowatt-hora tonelada de zinc o por tonelada de zinc producido para toda la planta. Y finalmente, ¿cuál es el costo de energía en pesos por kilogramos? Los costos de operación en pesos por kilogramos de zinc con base en la tarifa energética. Entonces esas son las preguntas. Nos dan algunos datos extras como el pH, es igual a menos el logaritmo de la actividad de los protones, el peso atómico del zinc y la densidad del zinc, ¿verdad? Bien, vamos a darle respuesta a este ejercicio. El primer ejercicio considero que no es muy complicado, tiene que ver con el primer parcial. Entonces, hay que, para el caso del inciso A, sí, para el caso del inciso A, nos piden determinar la resistencia óhmica, o sea, no la sabemos. Nos dan una distancia inicial de 5 centímetros y la solución tiene una conductividad de 0.19, o sea que conductividad 0.19 Siemens por centímetro a la menos 1. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que nos están dando en la tabla o lo que nos están dando, los valores que nos están dando del lado izquierdo, ¿verdad? Hay que primero identificar cómo nosotros vamos a determinar la resistencia de la solución. De acuerdo a esto, nosotros primero, en un principio, tenemos que conductividad es igual a el inverso de la resistencia por la longitud integral geométrica. ¿Sí? Esta longitud es de la área de cara a cara y el área es área de la sección transversal. Entonces, identificar aquí qué valores tenemos y cómo podemos determinarlo, ¿no? De acuerdo a esto, tenemos la longitud, tenemos la conductividad, pero nos hace falta el área. Entonces, hay que ir a identificar qué información nos están dando. Dentro de los datos, tenemos que hay una área
sumergida del cátodo, y podríamos suponer que esta área sumergida del cátodo es la misma área que estaría sumergida en el caso del ánodo, ¿no? Entonces ambos electrodos ánodo y cátodo tendrían la misma área sumergida. Entonces yo puedo tomar aquí, y considerando que esta área es de 1600 centímetros cuadrados, ¿verdad? Porque 40 por 40 son 1600. Ajá. Entonces, solamente de esta ecuación 1, despejar la resistencia ómica, ¿verdad? Y eso será igual a 1 entre la conductividad por la longitud entre el área geométrica. Bien, para esta primera parte necesitamos identificar si todas las unidades son congruentes, y al parecer sí lo es. ¿Por qué? Porque tenemos centímetros en longitud, tenemos Siemens sobre centímetro para el caso de la conductividad, y tenemos en el caso del área centímetros cuadrados. Entonces, de esta manera las unidades al parecer son congruentes en este caso, y podríamos sustituir entonces 1 entre la conductividad Siemens por centímetro a la menos 1, que multiplica a la longitud de 5 centímetros entre el área 1600 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, centímetros con centímetros me quedaría abajo centímetros, ¿verdad? Centímetros con centímetros cuadrados, cancelo 1. Y estos centímetros con estos centímetros se cancelan, ¿verdad? Porque este quedaría en la parte superior y este quedaría sobre centímetros. Entonces, nos estaría dando las unidades de 1 sobre ohms, lo que indicaría que es ohms, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor que nos da de esta operación? 0.0164 ohms. 0.0164 ohms, ¿verdad? Sí, profe. ¿A todos les da igual? Sí, maestro. profe. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, resolviendo la primera pregunta, determina la resistencia ómica. Ok, entonces ya tenemos calculada la resistencia ómica. Seguiríamos con el siguiente inciso. Para el inciso B, determine la distancia final de los electrodos en centímetros después de 24 horas operada la celda continua. Bien, en este primer caso no hay que perder de vista que podríamos ir arrastrando los valores anteriores siempre y cuando estos influyan en el cálculo. Aquí nos piden calcular la distancia final, entonces vamos a tener una distancia inicial. Esa distancia inicial serían los 5 centímetros, ¿verdad? Si esta distancia inicial no se modificara, si continuara esta distancia inicial, dado que el electrodo pudiera ser inerte durante este procedimiento, no cambiaría la distancia electrodo-electrodo, ¿verdad? La inicial. Sin embargo, como está fijo el ánodo y pudiera no reaccionar ante el experimento al aplicarle una diferencia de voltaje, lo que sí estaría cambiando sería el cátodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber un espesor, ¿cierto? Por eso nos pide una distancia final. Porque voy a depositar zinc, que está en solución en estado iónico con valencia 2+, sobre el cátodo, y este cátodo es de hierro. Si mi ánodo no modifica su espesor inicial, por lo tanto la distancia inicial de electrodo-electrodo permanecería constante. Al momento de empezar a aplicar esa diferencia de voltaje, va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque tomo en cuenta que el ánodo es inerte ante la reacción de oxidación, y al tener nosotros del lado del ánodo, del lado del cátodo un espesor, este empezaría a disminuir. Quiere decir entonces que si no reacciona el ánodo, estaría induciendo la reacción de electrólisis del agua. Y ahí es otro punto a considerar, ¿verdad? O sea, toda esta información está fundamentada. Entonces podemos decir, para determinar la distancia final de los electrodos, voy a tomar en cuenta, uno, que el ánodo no reacciona. O sea, no se oxida el ánodo propiamente, ¿no? Y de esta manera voy a tener entonces que calcular una distancia final, ¿verdad? Una longitud final, que es la que me están pidiendo, ¿no?
Ahora, ¿cómo voy a determinar esa distancia final? Bueno, está vinculada con el espesor de la capa formada de zinc y por lo tanto, al tener esa capa formada, necesito calcular el espesor que estoy depositando. Ahora, no voy a tomar en cuenta las dos caras, solamente una sola cara, porque es lo que me están pidiendo, distancia entre electrodo a electrodo. No me están solicitando el espesor final de la placa. Si me pidieran el espesor final, tendría yo que saber cuál es el espesor inicial de mi cátodo. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la electrodepositación por cara, será tomando en cuenta las dos caras y voy a tener una distancia final, o sea, un espesor final del cátodo. ¿Sí? Ojo con eso también. Entonces, en este caso, pues vamos a basarnos primero en la ley de Faraday, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para calcular la masa. Pero esa masa que vamos a calcular está relacionada con el espesor, por eso nos están dando una densidad, la densidad del zinc, ¿verdad? Esta densidad es 7.14 gramos sobre centímetro a la menos 1. Y nos están dando su peso atómico, ¿verdad? De 65.38 gramos mol, ¿verdad? Entonces, con estos datos, y tomando en cuenta que vamos a seguir arrastrando esta distancia inicial de 5 centímetros, vamos a calcular ahora primero el espesor. Entonces aquí tendríamos que saber cuál es el espesor que crece una vez que he depositado durante un tiempo de 24 horas. Entonces el tiempo sería aquí 24 horas. Como la ley de Faraday no me utiliza el tiempo en horas, necesito el tiempo en segundos. Y ahí calculen cuánto es 24 horas a segundos. 86.400 segundos. Ok, 86.400 segundos. ¿Sí? Entonces yo ya tengo aquí desglosado, más bien ya tengo los primeros datos iniciales y podría yo empezar, ¿no? Intensidad por tiempo es igual a Z por F por el peso entre el peso molecular, ¿verdad? Entonces, hablando en moles. Nos dan un área, sí, nos dan un área de 1600, esa área ya la tenemos, es el área sumergida, también 1600 centímetros cuadrados, y por lo tanto yo en principio necesito revisar qué otra información nos dieron. Nos dan la densidad de corriente de 45 miliamperes sobre centímetro cuadrado, ojo, este será tomado en cuenta bajo este cálculo, que la intensidad es de cátodo y ánodo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo deducimos así? Primera, nos están diciendo que cada tanque va a ser 63 ánodos y 62 cátodos. Esto indica que las conexiones deberán de estar en serie o en paralelo. Pues yo digo que monopolar con lo que explicó, ¿no? O sea, porque los cátodos no son polar de un lado y de otro. Bien. Entonces la deducción es justamente lo que acaba de decir Alan. O sea, si yo conecto dos ánodos en la misma terminal y un cátodo, quiere decir que el arreglo dentro del sistema electroquímico es monopolar. Si yo hubiera colocado solamente un ánodo y un cátodo y en medio coloco dos electrodos en donde no hay conectividad con respecto a las terminales, ahí sí es bipolar. Entonces con esa justificación, esta intensidad de corriente, al ser un arreglo monopolar y al asemejarse a un sistema en paralelo, ¿cómo es la corriente? O sea, en este caso, lo que nosotros tenemos aquí, vean, conexiones en paralelo, por eso hice la clase pasada un recordatorio, ¿no? El voltaje total será igual al voltaje que pasa a través de cada una de las conexiones, o sea que tengamos ánodo cátodo, ¿cierto? Y la intensidad total es la suma de todas, ¿verdad? O sea, lo que pasa a través de cada una de estas monoceldas. Entonces, por eso la pregunta, chicos, porque aquí nos están dando una densidad de corriente, y esa densidad de corriente, ¿la voy a tomar como el total o la voy a tomar como si fuera ánodo cátodo? Porque si ustedes observan, si yo pongo que esa intensidad es total de todo el tanque, pues voy a tener que dividirlo con respecto a cuántas monoceldas tengo, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Porque es la misma solución, son los mismos electrodos conectados, pero
En un arreglo monopolar, su equivalencia es una conexión en paralelo. ¿Sí? Sí. Entonces aquí lo podemos tomar de una manera o de otra. Y ahí es donde viene la consideración más importante. ¿Cómo tomo esa densidad de corriente? En este caso, lo más fácil que podemos hacer, dado que no nos dicen más información en este ejercicio, es indicar que esa densidad de corriente es por monocelda, o sea, un ánodo y un cátodo, ¿cierto? Sí. Y entonces esa intensidad será la misma en cada una de las otras. Ya no la tendría que dividir entre el número total, porque ahí tendría que hacer el conteo. ¿Cuántas monoceldas tengo con esos 63 ánodos y esos 62 cátodos? Si tan solo en un cátodo tengo dos monoceldas, ¿verdad? Ánodo, cátodo, ¿cierto? O sea, tengo dos caras. Por lo tanto, tengo dos monoceldas. Entonces, esa densidad de corriente la tendría que dividir entre 2, si tomo en cuenta que esa intensidad es del total del sistema, en ese columbímetro de peso. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces vamos a tomar en cuenta que esta intensidad es ánodo cátodo, o sea, una monocelda. Y al tenerlo de esa manera, nosotros necesitaríamos saber, en principio, el área sumergida, ¿verdad? Porque ya la tenemos. Puedo multiplicarlo con respecto a quién? Puedo multiplicarlo con respecto al área geométrica. Pero si yo divido intensidad entre área, esto es la densidad de corriente, y por lo tanto yo tendría que densidad de corriente por tiempo es igual a Z por F entre el peso molecular, y aquí aprovecho, ¿no? Peso entre área, ¿cierto? Sí. Entonces, este que cerré en corchetes, recuerden que era igual a ¿qué? Si yo tengo que densidad es igual a masa sobre volumen, y por lo tanto tengo que el volumen es igual a masa entre densidad en principio, y de aquí el volumen es igual al espesor por un área, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, al yo igualar estas dos, porque este volumen es el mismo, el espesor es lo que crece, es el área que tengo de donde electrodeposité y la cantidad de espesor que está creciendo para determinar el volumen de esa monocapa. Entonces, al tener esto así, masa entre densidad es igual a ¿qué? A espesor por área geométrica. Y aquí es donde, si yo tengo masa entre área geométrica igual al espesor por la densidad, puedo calcular ahora el espesor. Pero ustedes observan que justamente al tener esto aquí, que proviene de acá, de la ecuación, no le puse nombre, sí, la ecuación 2, ¿verdad? ¿Puedo o no puedo utilizar el área? ¿Ya vieron? A menos que me pregunten cuál es la producción total. Ahí sí va a hacer falta. Entonces, justamente con este cálculo y tomando en cuenta que ese electrodepósito es homogéneo, pues precisamente estamos haciendo esta comparación con la densidad, es una capa compacta homogénea. Entonces yo podría colocar espesor por densidad justamente y directo sobre la ecuación de Faraday. Tendría intensidad por tiempo es igual a Z por F entre peso molecular, que multiplica a quién, al espesor por la densidad del zinc, ¿verdad? Entonces aquí hay que identificar otro parámetro más que también nos están dando en la tabla, la eficiencia catódica. Y la eficiencia catódica nos están diciendo que es del 95%. Como esta era de aquí la real, ¿cierto? Lo que vimos en el a finales del primer parcial, la eficiencia será igual a que a la densidad real entre la densidad de corriente teórica. Por lo tanto, la ecuación esta que tengo ahora, que se llama ecuación 3, se transforma en ¿qué? Si despejo la intensidad real, pues eficiencia de corriente por
densidad teórica por tiempo es igual a Z por F entre el peso molecular, pues vamos a salir esa M, o peso atómico, por espesor por densidad. Entonces, justamente separo de la ecuación de esta última, despejo el espesor. Entonces, el espesor será igual a la eficiencia por la densidad teórica por el tiempo. Todo esto también por el peso molecular, todo esto dividido entre el número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la densidad del metal. Y ahí está. Sustituyo. ¿Cuál es la eficiencia catódica? 0.95. ¿Cuál es la densidad de corriente? No la voy a utilizar en miliamperes por centímetro cuadrado. La voy a utilizar en amperes por centímetro cuadrado. ¿Sí? El tiempo ya lo habíamos evaluado, eran 24 horas, 86.400 segundos, ¿verdad? El peso molecular del metal, ya nos habían dado por ahí el valor de 65.38. Y ahora esto con respecto a el número de electrones que se transfieren, ¿verdad? Aunque no lo puse por aquí, habíamos hablado de que la solución tenía sulfato de zinc. ¿Y cuál es el estado de valencia del zinc en ese compuesto? Pues es 2 más, ¿no? Como lo voy a electrodepositar, es pasar de zinc 2 más a zinc 0, ¿verdad? Entonces son 2 electrones. Por la constante de Faraday, 96.500, por la densidad del metal, 7.14 gramos sobre centímetro cúbico. Sí. Entonces analizamos la información, la dimensión de nuestras unidades y vemos, por ejemplo, que la densidad de corriente está en amperes ahora por centímetros cuadrados, concuerda con los gramos sobre centímetros cuadrados. Tenemos el tiempo en segundos, tenemos este en gramos sobre mol y nada más, ¿verdad? Entonces, las unidades que nos deben de surgir a partir de este cálculo será en centímetros, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor final de este cálculo? ¿Cuál es el espesor de por cara? A mí me sale de .175 centímetros. Muy bien. Entonces, este sería el espesor por cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta que voy de ánodo a cátodo. Y esto lo tienen que relacionar con lo que vimos de la ley de Faraday. No puedo determinar el espesor total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente estoy haciendo el cálculo de ánodo a cátodo. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros ya tenemos el espesor. Y vean que si tomo en cuenta la distancia inicial que tenía mi electrodo, mi ánodo a cátodo de 5 centímetros, pues este electrodo, mi cátodo, va a crecer 0.175 centímetros, ¿verdad? Entonces, si crece 0.175 centímetros, ¿cuál va a ser ahora la distancia final entre ánodo y cátodo? Siempre y cuando el ánodo no reaccione. Entonces, mi distancia final será igual a ¿qué? A tomar en cuenta la distancia inicial, ¿sí? Menos el espesor. Y entonces, si tengo un espesor de 5 centímetros, le voy a restar 0.175 centímetros. Y este sería mi distancia final, ¿verdad? Después de 24 horas. ¿Cuánto les da? 4.825 centímetros, ¿verdad?
Sí. Ahora, ¿por qué se hace este cálculo? Bueno, pues para garantizar que esa distancia va a tener en garantía de que nunca se van a tocar esos dos electrodos si el ánodo no reacciona, ¿verdad? Ahora, puede suceder que si el ánodo era de zinc, ¿verdad? Porque eso nos dice el diagrama. Si ustedes observan el diagrama, nos habían dicho que era de zinc a zinc 2 más, por eso los dos electrones, y de zinc 2 más era a zinc 0, ¿verdad? Sobre la superficie del electrodo desviado. El que estaría disminuyendo en espesor sería el zinc, ¿verdad? Y sería la misma proporción de 0.175 centímetros, ¿no? Ahora, ahí tomando en cuenta que la eficiencia anódica es del 100%, porque bien les comenté yo, vamos a tomar primero que en el ánodo solo hay reacción de oxígeno, o sea, la electrólisis del agua. Solo se produce oxígeno durante la aplicación de la diferencia de voltaje. Entonces, si es del 100% la reacción anódica, entonces todo lo que se está consumiendo del ánodo está yendo a depositarse al cátodo. Y este valor del 95% en eficiencia catódica es muy similar al del 100%. Por ahí podría variar unos centímetros más, unas décimas más. Pero entonces cuando yo hago el cálculo del espesor, pues vamos a tomar en cuenta que si esto disminuye en el ánodo, es lo que crece en el cátodo, ¿verdad? Y entonces la distancia, si es lo mismo que se está eliminando, se está oxidando aquí, y es lo mismo que se está depositando aquí, pues la distancia siempre va a ser la misma. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, por eso aquí se toma en cuenta, en este caso, solamente la distancia inicial, o sea, con base en esa distancia inicial. Bien, esta sería nuestra distancia final, después de 24 horas operada la celda continua, tomando en cuenta que el ánodo no reacciona, ¿verdad? Podríamos hacer el cálculo ahora diciendo que el ánodo sí reacciona, y primero calculamos cuánto se está oxidando, cuánto espesor está perdiendo, y del lado del cátodo, con la eficiencia del 95%, cuánto espesor está incrementando. Ya tenemos el valor de 0.175. Cuánto espesor ha perdido del otro lado, la distancia inicial era de 5, entonces ahí podríamos hacer el ajuste, ¿no? Con esos datos. Bien, el siguiente inciso, el inciso C. El inciso C nos indica o nos pide determinar el potencial aplicado por tanque. Aquí tenemos dos vías. Podemos seguir el camino largo o podemos seguir el camino corto. El camino corto es dada la ecuación. La que nos pide es, perdón, la que aquí nos pide es el voltaje aplicado. Entonces, el voltaje aplicado, perdón, me estaba confundiendo, era el inciso D, pero el voltaje aplicado, en el voltaje aplicado vamos a tener que determinar primero cuál es el potencial de la celda a condiciones no estándar. Tenemos que saber si nos están dando los valores de sobretensión anódica y catódica. A su vez también cuál es la resistencia de la solución y la resistencia de conexiones. La tabla no nos dice nada acerca de la sobretensión anódica ni catódica. Para efectos de cálculo, se los comento, lo podemos omitir. Pero si estamos en una aplicación industrial y nos están pidiendo este cálculo, sí debemos de cuantificar esa sobretensión para tomarlo en cuenta. En algunos casos no se efectúa como tal, sino más bien se pone un porcentaje más para tomarlo en consideración.
¿sí? O directamente sobre el sistema electroquímico hacen las mediciones. Pero en el caso que nos atañe, para efectos de cálculo, como se los vuelvo a decir, vamos a calcular cada uno de estos parámetros. Entonces, el potencial de celda, pues tiene que ver con la ley de Faraday, ¿verdad? Perdón, con la ecuación de Nernst. Y aquí necesitamos saber el potencial estándar de la celda menos RT entre Z por F por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, ¿cierto? Y al menos en este caso de la constante de equilibrio, sí hay que tomar en cuenta algo. Sí ocurre la reacción de evolución de oxígeno, o quien me rige puede estar justificado, es el diagrama, ¿verdad? ¿Qué pasa en el diagrama? ¿Qué reacciones me está diciendo que ocurre en el diagrama? La oxidación del... Bueno, sí. ¿La oxidación de quién? Del zinc, ¿no? Ajá. ¿Qué más? También hay una reducción. No, También hay reducción de quién. sí, la reducción ¿De quién? de... Creo que también es del propio zinc, ¿no? Exacto. Entonces vamos a poner aquí con base en el diagrama. El diagrama nos indica que el zinc se oxida y a su vez el zinc se reduce, ¿cierto? Si nos lo hubieran puesto ahí solamente el medio en el cual se está llevando a cabo, que es el ácido sulfúrico, pues tendríamos que tomar en cuenta aquí para el cálculo la oxidación del agua. Pero nos están diciendo que es de zinc a zinc 2+, por eso nos ponen sulfato de zinc. Entonces, con base en el diagrama, si el mismo zinc se oxida y el mismo zinc se reduce, ¿cuál es el potencial estándar de celda? Átomo menos ánodo. Sí. Y si es la misma reacción de zinc 2+ a zinc 0 y de zinc 0 a zinc 2+, Cero, ¿no? 0. Ahora la constante de equilibrio. La actividad ¿De puede quién? ser igual a la... ¿Eh? Puede ser igual. A la actividad de la solución sobre... Sí, sobre... Ay, Si usted creo que analiza daría la como... ecuación completa, se anula, ¿cierto? Ujú. Se anula. Ahora, la solución es la misma. Sí, Entonces, si la solución es la misma, ¿qué valor tendría la constante de equilibrio? Si yo separo esas soluciones por medio de un puente salino y separo ánodo y cátodo y tengo la misma concentración, lo pueden visualizar mejor. sería de Ahí sí, uno. ahí sería uno, sí. Exactamente, ahí también sería 1. Entonces, por lo tanto, el potencial de celda, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Igual a menos RT sobre Z y F. ¿Cuál entonces el logaritmo natural de 1? Alan. Cero. Ah, pues es cero. ¿Cuál es el potencial de celda, Alan? Cero. ¿Verdad? ¿Ya ven? Si no es difícil, muchachos. Ahora es válido tomar en cuenta el diagrama porque es el diagrama que me está indicando cuál es la reacción que ocurre. En el caso del inciso B, dijimos que íbamos a tomar en cuenta la longitud inicial siempre y cuando el ánodo no reaccione. Justamente en el inciso C estamos diciendo que el ánodo sí reacciona, pero para efectos de cálculo en el inciso B lo tomamos así para que no varíe esa longitud inicial. Solamente saber cuánto va a crecer el espesor, con base en este espesor que se deposita en un electrodo, cuánto disminuyó con respecto a esta distancia inicial. Nada más. En el caso del inciso C, pues me doy cuenta de que con base en el diagrama, que es válido, pues me están diciendo cuál es la orientación de las reacciones. Entonces ahí el potencial estándar de celda es 0. Por lo tanto, como es la misma solución, son los mismos
electrodos, pudiera también la constante de equilibrio ser 1, ¿verdad? Bueno, analícenlo con la almohada. Entonces, al tomar en cuenta que el ánodo y el cátodo, porque va a haber un momento en el que sí va a haber una sobretensión, porque hay una diferencia de un electrodo de zinc y otro de hierro, pero en el momento en que se forme la primera monocapa de zinc, esa diferencia de voltaje será 0, ¿verdad? Entonces, para el caso del cálculo, el potencial de estándar de la celda es 0. Entonces ya tengo un parámetro de los cuales me pedían dentro de la ecuación global del voltaje total del sistema, ¿no? De esta monocelda, ¿eh? Entonces, vean que en este caso el voltaje es 0, ¿no? Ese es 0, luego le seguiría la sobretensión anódica y catódica. Y ahí la sobretensión anódica y catódica no nos están dando ninguna información dentro de nuestra tabla, ¿verdad? Tampoco nos dan indicios de cuál puede ser la densidad de corriente aplicada. Perdón, la densidad de corriente de intercambio, tanto anódica como catódica. Y de a partir de esos valores, con base en la ecuación de Tafel, que es la que nos habían dado justamente de este lado, se me pasó, justamente aquí, ¿verdad? Ahí podríamos calcular la sobretensión anódica y la sobretensión catódica, sabiendo cuál es la densidad de corriente real, ¿sí? Entonces, como no nos dan datos de la sobretensión de corriente en esos electrodos, entonces nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, lo despreciamos para efectos de cálculo y por lo tanto, en el caso de la única valor que sí tenemos es la resistencia a la solución, porque esa no se nos olvida, ¿verdad? Esa sí la tenemos, lo calculamos, 0.0164 ohms. Oye, profe, ¿y la sobretensión no es 0? ¿Cuál? La sobretensión no sería 0, digo, aunque decidiéramos no despreciarla, igual no sería 0 porque es la de celda menos la de condiciones estándar. La sobretensión, si nos dieran datos de la densidad de corriente de intercambio para esas reacciones, para la del hidrógeno y para el oxígeno, sí pudiéramos calcularlo. Ahora, recuerden que ya en la práctica yo voy a medirlo con respecto a un multímetro, o sea, voy a tener mi medidor de voltaje y de corriente. Entonces este cálculo pues ya estaría definido por el multímetro, ya me lo estaría dando el multímetro, todas estas sumatorias. Para efectos de cálculo, como te digo, solamente decimos, lo despreciamos porque no se nos está dando información, pero sí debe de ser tomado en cuenta, ¿no? Sí. ¿Sale? Ahora, Sí. con esta estimación ya nos daríamos cuenta cuánta energía voy a consumir o cuánta energía necesito aplicarle. Ahora, si toma en cuenta la sobretensión anódica y catódica, eso va a subir todavía un poco más, ¿sí? Ok. Entonces, la caída por conexiones ya no me dan la resistencia. No, esta no es. La resistencia a la solución ya la tenemos, pero la caída por conexiones ya nos están dando el voltaje, ¿no? O sea, el voltaje por conexiones es igual a 0.4 voltios, ¿sí? Entonces, el voltaje aplicado en este caso, por monocelda, sería justamente voltaje aplicado sería igual a el potencial de celda. Ese potencial era 0. No tenemos nada sobre tensión anódica y catódica, por esta ecuación lo despreciamos. Tenemos la intensidad de corriente, ¿cierto? Esa intensidad de corriente era entre ánodo y cátodo. ¿Cuál era el valor? Aquí está, ¿no? 45 miliamperes por centímetro cuadrado, ¿cierto? Porque aquí voy a desglosar intensidad por la resistencia de la solución menos el voltaje por conexiones. Si bien acá nos habían dado desglosada la ecuación, vean que esto de aquí es voltaje por conexiones, ¿verdad? Intensidad por la resistencia, ¿sí? Entonces ellos ya dentro de la tabla nos dan cuál es el voltaje de esa conexión ánodo-cátodo, ¿cierto? Entonces solamente necesito saber cuál es la resistencia de la solución
¿Y cuál es la intensidad que se aplica entre ánodo y cátodo? Entonces aquí justamente 0 menos esa intensidad de corriente, habíamos dicho que era de 42 miliamperes por centímetro cuadrado, pues eso es densidad de corriente y nosotros necesitamos intensidad. Entonces, para el cálculo de la intensidad es igual a densidad por área, ¿verdad? Y aquí, aquí sí utilizo la más alta porque es la teórica, la que le estoy aplicando al electrodo. En el caso de la ley de Faraday, aplico la real, que es la directamente la que utiliza la reacción. Entonces son 45 miliamperes, o como no lo voy a utilizar en miliamperes, lo voy a utilizar en amperes, por 10 a la menos 3 amperes por centímetro cuadrado, y esto lo voy a multiplicar por el área geométrica, ¿no? 1600 centímetros cuadrados. Entonces, mi intensidad que aplico entre ánodo y cátodo, ¿cuánto es? 72 amperes. 72 amperes. Esto es entre ánodo y cátodo, ¿verdad? Entonces, el voltaje por monocelda, o sea, ánodo cátodo, aquí voy a tomar en cuenta 72, ¿sí? Por la resistencia de la solución, y esa resistencia de la solución era 0.0164 menos el voltaje por conexiones, que es de 0.4. Y entonces el voltaje aplicado, ¿sí?, a mi sistema será ánodo cátodo. Vuelvo a hacer la aclaración. Sería de 0.7808. ¿Seguros? Punto 78. 72 por 0.0164 negativo menos 0.4. Ah, ¿Sí? ya. A mí me da menos 1.58. Menos 1.58 voltios. ¿Sí? Sí, es que no le puse el negativo al 72. Ah, ok. Ojo con eso, ¿eh? Sí, ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo considero, de acuerdo al diagrama, que solamente se está reduciendo se está oxidando el zinc, pues esa diferencia de voltaje es cero. Pero, como en el primer cálculo del inciso B, tomamos en cuenta la evolución de oxígeno, donde el ánodo no se oxida, ¿verdad? Entonces, esa reacción en donde paso de agua a oxígeno tiene un valor de 1.23, ¿cierto? 3 voltios con respecto al de hidrógeno. Y al menos ahí, en ese caso, puedo tomar en cuenta o saber cuál es la presión a la cual se forma el oxígeno, y si este llegase a ser 1, influye nada más el potencial estándar de celda. Entonces ahí sí calcularía cuál es la diferencia de voltaje de la reacción que ocurre en el cátodo menos la del ánodo. Y por ejemplo en el caso del cátodo era 1 menos 0.763 menos 1.23. Entonces si ven cómo aumenta esa sobretensión. Al aumentar esa sobretensión en la parte considerando las reacciones, ya vuelve a incrementar esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque aquí estoy tomando en cuenta que el ánodo es el que se oxida y el ion, la misma reacción que ocurre en el ánodo, ocurre en el sentido inverso en el cátodo. Por lo tanto, esa diferencia de voltaje es cero. Pero si no fuera así, y solamente depende de las reacciones que ocurren en el ánodo y el cátodo, y tomando en cuenta la del oxígeno, pues entonces tendría que sumarle el menos 0.763 menos 1.23 voltios, y esto ya aumenta el voltaje aplicado por ánodo cátodo, ¿cierto? sí, pero Muy bien. Ahora, esto es por monocelda. ¿Cuántos, si ustedes regresan a la parte del cálculo, el voltaje total para una conexión monopolar, ¿a qué es igual? la suma
de los voltajes, ¿no? Es la misma No, en pues todos los eso es igual al voltaje. Exactamente, ¿verdad? Entonces, aquí justamente para este cálculo, mi intensidad, mi voltaje es la misma en cada una de ellas. Entonces, justamente este es el voltaje aplicado por tanque. Mm, ¿Sí queda claro, sí, chicos? sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el inciso C ya está resuelto. Yo voy a aplicar menos 1.5, bueno, voy a aplicar una diferencia de voltaje de 1.58 voltios. El signo menos solamente me está diciendo que se lo voy a suministrar, ¿sí? Entonces esto podría ser igual a, en términos absolutos, menos 1.58 igual a 1.58 voltios. ¿Ok? Entonces ahora vamos al inciso D. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Ahora con el inciso D, determina el consumo energético en kilowatt hora por tonelada de zinc producido para toda la planta. Aquí sí es donde les comentaba yo que puede ser la vía corta o la vía larga. Recuerden que para potencia era intensidad por voltaje, ¿verdad? Pero para consumo energético también puede ser consumo energético es igual a intensidad por voltaje por tiempo, ¿cierto? Y esto ya nos estaría dando en unidades de watt hora, ¿sí? Esta es una forma, podemos calcular la intensidad total del tanque multiplicado por el voltaje del tanque por el tiempo de operación. O nos podemos ir directamente con la ecuación. Vamos a hacerla de las dos maneras. El consumo energético en kilowatt por kilogramo, o sea, consumo energético va a ser igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por el voltaje aplicado por tanque entre 3600 por la eficiencia, ¿sí?, de carga y por el peso molecular del sólido. Entonces, ¿cuántos electrones se transfieren en el caso de producción de zinc en el que se deposita sobre hierro? ¿Cuántos electrones se transfieren? 2, ¿no? 2. 2. Entonces pongo 2 por 96.500 y el voltaje aplicado, tomando en cuenta que el ánodo se oxida, será 1.58, ¿verdad? Ahora esto lo divido entre 3600. ¿Y cuál es la eficiencia catódica? 95, bueno, punto 95, ¿no? Sí. Entonces 0.95 que multiplica a el peso atómico del zinc, ¿verdad? Gramos sobre mol. Sí, y aquí sí estamos en gramos sobre mol. Entonces, así como está, nosotros tendríamos unidades de kilowatt por hora sobre kilogramo. Entonces, el valor del consumo energético, ¿cuánto sería? 1.3637. No sé los demás. ¿Cuánto, José? 1.3637. Ok. Kilowatt hora sobre Sí, da kilo. eso. ¿Sí da eso? Sí, Sí. confirmo. Sí, ok. Ahora pásenlo a toneladas, ¿no? Porque es el valor que nos piden. Una tonelada, ¿cuántos kilogramos tiene?
1000. 1000. ¿Todos están de acuerdo? 1364. Ujú. Entonces lo multiplico por 1000, ¿verdad? Profe, entonces el voltaje aplicado, por ejemplo, para este cálculo siempre se va a considerar con el valor absoluto, ¿verdad? Sí, porque en el caso del voltaje aplicado, recuerden que el signo negativo lo venimos arrastrando desde la definición de un sistema electrolítico y un sistema galvánico. Lo único que para efectos del consumo energético, por eso les dije, lo tomamos como valor absoluto. Porque nosotros no vamos a decir voy a consumir menos 1364, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, de aquí 1364 kilowatt hora por tonelada. Si se dan cuenta que este valor de 1364 kilowatt hora por tonelada ya es tomando en cuenta toda la planta, ¿verdad? ¿Sí lo observan? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí, porque la otra opción sería, nuevamente, voy a calcular cuántos kilowatt hora produzco y ahí sí nos dieron el valor de cuántos tanques tengo, ¿verdad? Sí, ahí sí. Entonces puedo calcular primero la intensidad total, que serían en este caso la intensidad por tanque, ¿sí? Y cuántos tanques tengo, ¿no? Para calcular. Ahora, lo puedo hacer también por un solo tanque. ¿Cuál es la intensidad total en ese tanque? Lo multiplico por su voltaje, lo multiplico por el tiempo y cuánto produzco por ese tanque, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. ¿Queda claro entonces Sí, Ujú. profe. cómo llegué a este cálculo, verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, nada más para tratar de confirmar esto, yo puedo utilizar la intensidad para el consumo energético, la intensidad total por el voltaje por el tiempo, ¿verdad? Y la intensidad total, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, pues recuerden que tengo 73 ánodos y 62 cátodos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas monoceldas tengo? Porque yo tendría la intensidad por monocelda, ¿sí? Y como la intensidad es en el mismo tanque, esa intensidad es la misma en cada una de ellas, ¿verdad? Que son los mismos electrodos, la misma solución. ¿Cómo calcularía esa intensidad? ¿Cuántas monoceldas tendría? A ver, muchachos. 31 monoceldas. ¿Tendría monoceldas? ¿Seguro? No, no estoy seguro. Son 62 cátodos. Y cada cátodo es por cara. Ujú. Densidad, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuántas monoceldas tengo? 124, ¿no? Es el doble. Exactamente. Entonces sería el número de cátodos por 2, ¿verdad? Por la intensidad. Esta sería una forma. La otra es calcular cuánto yo deposito por cara y después cuánto deposito en los 62 cátodos, cuántas veces. 2 veces, porque son 2 caras, ¿no? Si se dan
la idea de la ley de Faraday, la ley de Faraday solamente nos permitía calcular, en este caso, cuánto se depositaba por cara, ¿cierto? Entonces, en el caso del espesor, aquí justamente en la ecuación 3, en lugar de calcular el espesor, yo estaría calculando masa entre área geométrica. ¿Y cuál es esa área geométrica? 1600. ¿Cuántas caras estoy depositando por cátodo? 124. 2. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí, Kevin, sí lo ves? ¿Sí, José? ¿Alan? Yo creí que era por todos, pero no, entonces por solo uno. 2. O sea, si ven, o sea, yo puedo ir el camino largo, y el camino largo es calcular puedo calcular la intensidad, tengo esa intensidad, pero puedo calcular cuánto estoy produciendo, ¿cierto? O sea, con este valor que tengo aquí, esta intensidad, de esta densidad real, por tiempo, es igual a Z por F entre el peso molecular. De aquí determino cuánto estoy depositando por cara, ¿no? En una sola cara. Esa masa que produje en una sola cara la multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque son por ambas caras. ¿Y cuántos cátodos tengo? 62, ¿no? Ahí ya calculé la masa total que me produce un tanque. ¿Sí? Ya resolví la masa total. En el caso de la densidad de corriente, la densidad de corriente total será ¿qué? O sea, la intensidad total será ¿qué? 2 veces el número de cátodos por la intensidad que tiene cada monocelda. En el caso de la intensidad, si ustedes recuerdan, por eso les decía yo, traten de relacionarlo con los sistemas, con las conexiones en paralelo. Como estas conexiones es una conexión monopolar, quiere decir que las conexiones eléctricas las voy a hacer en paralelo. Entonces la intensidad total va a ser igual a la sumatoria de cada una de ellas. Nuevamente, los electrodos son los mismos, la solución es la misma. Como todo el sistema es el mismo en sí, pues la intensidad que pasa a través de uno es la misma, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, con los dos cálculos o los dos métodos llegamos al mismo valor. ¿Ok? Bien. Entonces, como les comentaba, una vez teniendo la intensidad total, lo multiplico por el voltaje de celda, lo multiplico por el tiempo, que son 24 horas, pero oh, sorpresa, que cuando yo lo tenga que dividir con respecto a los kilogramos o toneladas producidas, pues también va involucrado ¿quién? El tiempo. El mismo tiempo. ¿Cierto? Entonces, si desglosamos las ecuaciones aquí, vamos a llegar a la ecuación de arriba. Por eso les decía, es un método, el método largo y el método corto. ¿Ok? O sea, si yo deduzco la ecuación así como se las estoy diciendo, voy a llegar al cálculo de la versión que les acabo de decir, la versión corta. ¿Ok? Entonces, el inciso D justamente es este valor, ¿sí? 1364 kilowatt hora por tonelada de zinc, ¿ok? Bien, y el inciso E, bueno, el inciso E nos dice que el costo de energía, nos piden los costos de operación del sistema electroquímico, sea en costos de operación, o sea en pesos por kilogramos de zinc, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a nuestra ecuación, bueno, la ecuación no es tanto problema, sino más bien es saber cuánto es nuestro consumo, cuánto nos cobran la tarifa energética por cada kilowatt hora consumido, ¿no? Entonces, en este caso nos dicen que si vas a consumir 65 kilowatt hora, ese valor te lo dan o sea, 65 kilowatt hora te lo dan en 0.956. Entonces aquí el costo de operación será igual a ¿quién? Nosotros en un principio tenemos consumo energético en kilowatt hora por tonelada,
nos conviene más kilowatt hora por kilogramo, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí el consumo energético multiplicado por la tarifa, ¿verdad? Que era la ecuación más o menos que les di. Entonces tengo 1.3637 kilowatt hora por kilogramo y lo multiplico ahora, en lugar de poner 65 kilowatt hora sobre .956, voy a colocar en la parte de abajo 65 kilowatt hora y arriba voy a poner el precio 0.956 y ya. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me estarían cobrando? Estos kilowatt hora con estos kilowatt hora se cancelan. ¿Y cuál es el costo de operación de la planta en pesos por kilogramo de zinc? $0.02. Sí. Dólares, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. sí, profe. Bueno, eso es con base en la tarifa, ¿verdad? Hay costos. Tendríamos que revisar cuánto nos cobra CFE para la industria, porque para el hogar es distinto, ¿eh? Las tarifas cambian. Y bueno, esto es tomando en cuenta que no reacciona, o sea, no tomo la sobretensión cuando se produce oxígeno. ¿Por qué? Porque el diagrama me está diciendo que paso de zinc 0 a zinc 2 más. Pero sí lo puedo tomar en cuenta, ¿eh? Y eso aumentará la tarifa.